Hola, ¿qué tal? En esta actividad, en la semana 5, nada 3, es de la antropología de identidad nacional a la antropología crítica, donde estaremos trabajando mi compañero Eduardo Arroyo Lara, mi compañera Jessica Guadalupe Canto Álvarez y su servidora Xochitl Sol Méndez Rendón. Y para adecuarnos al título de la actividad, elegimos la obra El análisis antropológico de la política, el caso de México, del autor Andrés Fábregas en el año 1983. Otros datos bibliográficos relevantes es que el autor es un antropólogo social. Es un doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social de México. Estudió etnología en la ENA. Realizó estudios posgrados también en universidades de Iberoamérica y en la State University of New York. Ha recibido reconocimientos importantes y fue premiado en el premio Tenamastle por su aporte en el conocimiento de la región de Jalisco. Como trayectoria profesional, ha sido investigador de tiempo completo en el CIESAS Occidente, en Guadalajara, Jalisco. Ha desempeñado labores de docente, ha sido fundador en instituciones, en administración académica, fue un rector fundador de la Universidad Intercultural de Chiapas y ha impartido conferencias de alto nivel. Por ejemplo, en mayo de 2025 dio una conferencia de magistrado titulada Chiapas, la variedad cultural como riqueza social. A continuación, principales obras que ha tenido. 1. El estudio de la vida política en antropología. Una evaluación de 2014, el libro que analiza el poder desde una perspectiva antropológica con un marco marxista. 2. Chiapas, fútbol y la modernidad. 2006, ensayo sobre cómo el fútbol funciona como símbolo identitario y fenómeno social en Chiapas. Tlatelolco, 1968, memoria de un antropólogo. Como cuarto, una visión del desarrollo de la antropología de México, 1992. Tenemos otra, como es la ecología cultural política y el estudio de las regiones en México. También así como marcos institucionales de la antropología en Chiapas a finales del segundo milenio. Estas son algunas de las obras que ha tenido el autor. Así como la realización de reseñas críticas. Por ejemplo, aquí les tenemos dos, como es la comunidad en el debate antropólogo latinoamericano y también en la historia del reino de la Nueva Galicia. Y seguimos con la reflexión sobre el enfoque antropológico utilizado o la escuela a la que pertenece. El trabajo de Fábregas combina tres grandes corrientes: la antropología política clásica, influenciada por autores como Evans, Pritchard o Fortes, el interés en la estructura del poder, en las relaciones entre la normativa, costumbre y autoridad, asimismo en el análisis comparativo. La segunda sería la influencia marxista materialista, donde se observa el papel del Estado como organizador de relaciones de dominación, la articulación entre economía, política y sistema político, los mecanismos de control social y territorial. Y la tercera escuela sería la antropología simbólica. Esta se apoya en los rituales del poder, las representaciones colectivas de la autoridad, la legitimización simbólica del Estado y el rasgo distintivo del enfoque. Seguimos en tercera instancia con el planteamiento principal en el desarrollo de las ideas. El planteamiento principal: la política en México solo puede entenderse analizando su dimensión cultural y la relación entre el Estado y las comunidades locales, especialmente indígenas. En el desarrollo de las ideas, la política es también práctica cotidiana, no solo en instituciones.
El Estado no sustituye las formas tradicionales de gobierno, las reordena para integrarlas en su sistema. Las comunidades poseen agencia, negocian autonomía, resistencia y adaptan el poder estatal. Los estudios etnográficos permiten revelar redes de poder, clientelismo y formas híbridas de autoridad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jessica Guadalupe Canto Álvarez y le vamos a hablar sobre la obra de la antropología de la identidad nacional a la antropología crítica. En esta ocasión, a mí me tocó el planteamiento principal, desarrollo de las ideas. En este podemos encontrar la antropología política, donde dice que introduce como herramienta para realizar el Estado mexicano. Asimismo, otra idea donde no solo en instituciones, sino que destaca la importancia de estudiar la política desde lo local y lo cotidiano, no solo desde las instituciones. La etnografía, que revaloriza la etnografía para entender prácticas informales, rituales del poder y redes y dominación. Asimismo, la idea de educación, cultura, poder y territorio. Es pionera en sentar bases para una antropología del Estado en México, vinculando la cultura, el poder y el territorio. Y tenemos otra idea donde dice las estructuras tradicionales, donde muestra cómo el Estado interactúa, negocia y transforma las estructuras en comunidades indígenas. Hola, mi nombre es Eduardo y en esta diapositiva explico la estructura general de la obra de Andrés Fagreras. Aunque no está dividida formalmente en capítulos, sí tiene una organización muy clara. Primero presenta una introducción donde justifica la importancia de estudiar la política desde la antropología, sobre todo porque México es un país donde el Estado ha invertido profundamente en la vida de los pueblos indígenas y campesinos. Después desarrolla un contexto histórico del indigenismo, mostrando cómo la antropología fue usada como herramienta del Estado. Más adelante se analizan distintos momentos del desarrollo antropológico, como el tema del linchamiento político y los estudios sobre campesinos. Finalmente, cierra con una reflexión hacia una antropología política crítica que ya no solo describe culturas, sino que analiza relaciones de poder y estructuras políticas. Esta estructura permite ver cómo evoluciona el pensamiento antropológico en México. Pues bien, en esta obra está muy ligada al contexto histórico y político de México durante el siglo XX. Tras la Revolución, el Estado creó un proyecto nacionalista que buscaba integrar a todos los grupos del país. La antropología jugó un papel clave en este proceso a través del indigenismo, que diseñó políticas para transformar a las comunidades indígenas y acercarlas al modelo de ciudadanía mexicana. Sin embargo, Fagreras explicó que estos programas también funcionaron como mecanismos de control político. Con el tiempo surgieron movimientos campesinos e indígenas que cuestionaron estas políticas, lo cual llevó a una crisis en la antropología tradicional. En este punto aparece una antropología crítica que pone el foco en las relaciones de poder, el autoritarismo local y el papel del Estado. Por eso, la obra es un reflejo directo de los cambios sociales y políticos del país. Bien, pues para llegar a la parte de la conclusión de
este trabajo? Pues para Fragreras plantea que la antropología en México ha atravesado dos grandes etapas. La primera está vinculada al proyecto nacionalista y al indigenismo, donde los antropólogos trabajaron juntos al Estado para integrar a los pueblos indígenas. La segunda etapa es la crítica, donde la antropología empieza a cuestionar al propio Estado y a estudiar el poder desde una mirada más profunda. Esto incluye fenómenos como el cacicazgo, los conflictos comunitarios y las relaciones entre autoridades locales y nacionales. Con esta obra, Fragreras invita a que la antropología no se limite a describir culturas, sino que analice los procesos políticos que las atraviesan. Pues en su conclusión es que entender México requiere estudiar el poder, la historia y las tensiones sociales desde la experiencia cotidiana, desde la comunidad.